Antena 3, la televisión más abierta que nunca. Bueno, los pacientes con trastornos mentales tienen una opción de tratamiento a base de electroshock. Y como justamente nos platica Gloria Contreras, no necesariamente significa causar un daño al enfermo. ¿No es así, Gloria? Bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias. Pues sí tienes razón, mira, la terapia con electroshock se usa desde hace muchos años aquí en nuestro país, desde principios del siglo pasado, cuando existía el famoso Hospital de la Castañeda, y era el principal tratamiento para los pacientes porque todavía no había psicofármacos, que aparecieron más o menos en 1950. Y bueno, este es un tratamiento que está aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Hay países en los que está prohibido, pero aquí en México sí se aplica. Y tuve la oportunidad de platicar con el familiar de un paciente que fue sometido a ese tratamiento y vamos a ver la historia. En México, la terapia electroconvulsiva empezó a utilizarse a principios del siglo pasado en el Hospital Psiquiátrico de la Castañeda y hasta ahora sigue siendo uno de los tratamientos para pacientes con depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, delirios y alucinaciones. Se aplica a pacientes en Italia primero y luego se difunde a todo el mundo, y entonces estamos hablando que en esa época que se aplicaba, pues no se conocía suficiente, entonces no se aplicaba bajo anestesia, no había relajantes musculares efectivos. La terapia con electroshocks consiste en estimular el cerebro aplicando corriente eléctrica de 120 a 160 voltios, lo que permite normalizar algunos sistemas cerebrales. Evidentemente estas sacudidas tan dramáticas que se ven en imágenes que se publican en televisión, en películas, etcétera, pues es una exageración casi terrorífica, ¿no? En realidad, con la aplicación de la anestesia que le comentaba, que se aplica un anestésico momentos previos a la descarga, la convulsión es muy ligera. Este tipo de terapia se utiliza en pacientes que han tenido intentos suicidas y que no han respondido favorablemente a la psicoterapia o a los psicofármacos. Es un tratamiento que se basa, particularmente como en las computadoras, resetear, ¿no? O sea, reiniciar un sistema, y de alguna manera con eso tratamos de que el paciente tenga un control de los síntomas que de alguna manera presenta, que están tal vez comprometiendo su vida o la vida de alguien más. La terapia electroconvulsiva fue el último recurso para Antonio, hermano de Vicente, quien fue diagnosticado con trastorno bipolar. Los médicos nos explicaron que básicamente son descargas, es descarga eléctrica lo que le aplican, y pues tiene riesgos, ¿no? Tiene algunos peligros para el paciente. Se le da un relajante muscular porque la descarga eléctrica lo que produce es una contracción muscular. Para evitar una fractura, los músculos están relajados, la descarga puede durar entre 20 y 30 segundos. El paciente no siente nada cuando se practica la descarga, prácticamente nada. Diversas investigaciones confirman los grandes beneficios que se obtienen con este tratamiento, que actualmente se aplica en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Instituto Nacional de Psiquiatría y en el Hospital Fray Bernardino Álvarez de la Secretaría de Salud. La famosa serotonina se regula, se estabiliza tanto su producción como su transporte, y la sintomatología remite en un 90% de los pacientes que reciben este tipo de terapia. Después de casi 15 años de vivir con trastorno bipolar y luego de 10 sesiones de terapia con electroshocks, Antonio, hermano de Vicente, ha tenido una mejoría significativa. Se ha mejorado, sobre todo en la parte de frecuencia. Antes pues era todo el tiempo, como te decías, triste, y después muy acelerado, muchas ganas de hacer cosas, y así se la pasaba. Es la razón por la que pierde todos los trabajos. Y ahora le sigue pasando, pero ya es mucho menos frecuente, está más tranquilo, menos agresivo, o sea, los saltos son menos fuertes y menos frecuentes. Pues sí ha habido una mejoría.
Bueno, hay que decir que este tratamiento no es de primera mano, es decir, los pacientes tienen que pasar por todo un protocolo de investigación, tienen que llevar un tiempo considerable con diferentes psicofármacos que no les han hecho efecto, tienen que haber tenido intentos suicidas, también que la psicoterapia no les ha funcionado, es decir, que no se han obtenido los resultados que se esperaban. Entonces estos pacientes son valorados por todo un equipo multidisciplinario de psiquiatras, de médicos generales, de cardiólogos, porque no tienen que tener problemas del corazón, incluso también pasan con el odontólogo por aquello de que no tengan piezas flojas que puedan fracturarse, porque anteriormente ahí en la Castañeda, por ejemplo, que como decía el doctor, se aplicaba sin anestesia, llegaban a tener fracturas o llegaban a tener un paro cardíaco porque no se tenían todos los cuidados suficientes. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice que sí se reconoce como un tratamiento para la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, siempre y cuando se aplique en su método actualizado, es decir, con todas estas medidas de seguridad que se tienen que tener al momento de realizarla. ¿En cuántos lugares sabemos que esto ya está a la mano de los pacientes que están buscando elevar ese nivel de atención médica? Bueno, como veíamos allí, aquí en nuestro país, se aplica nada más en el Distrito Federal, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene un hospital psiquiátrico en la zona de hospitales en San Fernando, se aplica también en el hospital, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, que está ahí en Periférico Sur, y se aplica también en el Hospital Fray Bernardino Álvarez de la Secretaría de Salud, que también está en la zona de hospitales, y solamente está indicado para adultos, nada más. ¿Se sabe cuál es más o menos el rango de edad y de sexo de las personas que regularmente han tenido que recibir este tipo de... Mira, comentan los médicos que es a la par hombres y mujeres, pero ni en niños ni en adolescentes. También la Organización Mundial de la Salud dice que en niños no se debe de aplicar ni en adolescentes, solamente en personas mayores de 18 años. Sí, es interesante, me pareció, sobre todo como el testimonio que tienes del hermano, porque más allá de las mejoras y todo lo que pueda conllevar una situación de estas, yo creo que visualmente es muy agresivo, y yo creo que es una de las cosas con las que más tienes que luchar. Por ejemplo, ahorita que mencionas en niños o adolescentes, aplicarle este tratamiento a un niño, más allá de los resultados que pudieran ser positivos, qué fuerte para la familia enfrentar o ver a su hijo, a su hermano, pasando por una situación como visualmente tan agresiva, ¿no? Pero además, fíjense, decían los médicos que ahí lo importante no es la descarga eléctrica ni tampoco la convulsión, porque aparte el cuerpo no se mueve como lo hemos visto en películas, que de hecho las películas lo presentan, como decía, de una manera exagerada. La convulsión es muy leve, son nada más algunos segundos, de 120 a 160 voltios, pero lo que importa es lo que a nivel cerebral te pueda producir. Si tomas, por ejemplo, un antidepresivo, lo que te provoca el electroshock es lo mismo de bajar la depresión, pero en mayor intensidad. En pacientes que ya no puedes esperarte un tratamiento de 3, 6 meses porque ya han tenido intentos suicidas o que incluso han atentado contra la vida de otras personas, como era el caso del hermano de ese paciente, que decían que era muy triste para ellos saber que ya había tenido varios intentos de querer quitarse la vida y que incluso había atentado también contra la vida de algunos otros familiares. Entonces, a final de cuentas, aunque ellos decían, bueno, es muy fuerte saber que a tu hermano le tienen que aplicar ese tipo de terapia, que aparte pues está satanizado, eso hay que decirlo, pero ya después, viendo los resultados que estuvo después de 10 sesiones de terapia, era un día sí, un día no, ver los resultados y ver que su hermano está mejor, que está más estable, pues eso es un gran beneficio para los pacientes y también para la familia. Mencionaste que el electroshock es una instancia no de primera mano, es decir, no llegas a él recomendado después de un primer diagnóstico, sino hay escalas intermedias, pero lo que me estaba yo preguntando, ¿es el electroshock al final de este proceso la última etapa o después de esta todavía se sugiere que habría alguna o es terminal para la atención de este tipo de... No, miren, también existe, es que depende del caso. Hay otro tratamiento que ya alguna vez hablé aquí de que es la operación que hacen a nivel cerebral, donde les colocan algunos dispositivos para que controlan directamente los neurotransmisores del cerebro. Es la operación que se hace a nivel cerebral para algunos pacientes, pero no en todos está indicado. Esto tiene que ser, como les digo, a través de todo un protocolo de investigación, pero podrían ser como los últimos recursos, tanto la terapia electroconvulsiva como la cirugía en el cerebro. ¿Y hay un límite, por ejemplo, decías que un día sí, un día no, además de que corta cuando hay el tiempo, hay un límite de sesiones o de tiempo que se puede hacer este tratamiento? Sí, por lo general son 10 sesiones, un día sí y un día no, y nada más 10 sesiones. Es muy difícil que les vuelvan a hacer otra serie de sesiones, generalmente son nada más 10. Muy bien, Gloria, pues muchas gracias por tu nota esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias, nos vemos el próximo lunes. Claro que sí.